sabes cuándo va a ser la nostalgia, ¿verdad? Cuando la carajita venga, se desarrolle, tire y la dejen. Puede ser, puede ser. Esto ahora es Si lo cogía. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Si lo cogía podcast. ¿Qué episodio tan intenso va a ser este? Por aquí, Andrés Rufino. Intenso, intenso se puso esto. Por aquí José Gregorio Canga, psico.canga por Instagram. Por aquí, Franklin Zorrilla. ¿Cómo están mis amores? Qué fuerte e interesante el episodio de hoy porque además de que yo siento que, por lo menos a mí me gusta demasiado intensamente, que es la película del día de hoy, y yo digo así, qué fuerte como te conectas con algo desde lo que estudiaste, porque yo también me tripeo ese viaje desde intensamente, y si bien hemos analizado otras películas, esta a mí me genera como un lenguaje cotidiano, plasmado animadamente, como que hoy vamos a hablar de eso. Te entiendo, porque me pasa que cuando veo la película que me la tripeo, o sea, me disfruto la película por cómo es la película, pero hay un doble disfrute por la mirada que tengo de ser psicólogo y ver los elementos que están presentes en la película. Y digo, coño, qué de pinga, qué bonito que pongan esto y que lo muestren de esta forma. Entonces, ahí hay otro disfrute que tengo con la película. Es así. Eso te entiendo. Sí, y que solamente, o no solamente, pero pocos podemos verlo así. Pocas personas, porque no todo el mundo ha estudiado o terapea o atiende. No todo el mundo como que ejerce ese tipo de funciones en las personas que requieren que sepas eso. Claro. De esa manera. Exactamente. Claro. Entonces, al momento en que contrastas eso también con lo que tú sabes, es como que una de las mejores películas que tú puedes ver o recomendarle a alguien o a un consultante. Ajá. Y que yo Pero siento por que... otra parte, también está la línea de que el cómo tú llevas eso que pasa en ella hacia ti. Y lo que te invita a la película y cómo en realidad es contigo. Eso es un debate muy chévere porque no todo el mundo tiene el nivel de conciencia que tiene Riley mediante alegría. Exactamente. No, es así. Y qué interesante porque eso es lo que justamente vamos a compartir hoy, o lo que yo quisiera compartir, como que lo que a mí me hace sentir la película, está la visión del psicólogo, pero también lo que a mí me hace sentir cuando yo me pongo allá. Porque la película también por lo menos a mí me genera eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Exacto. Tomando eso. Si ustedes tuviesen que representar una de las emociones que salen en la película, ¿cuál serían? Si tuviesen que elegir una, por supuesto sabemos que todos tenemos todas, pero ¿cuál serían? ¿Con cuál Mira. se identifican más ustedes desde los personajes de la película? Es una buena pregunta. Yo diría que identificarme con alegría no es suficiente. Siento que ella es muy mi nivel de cómo estoy hoy Cuando en te pones día. hipomaniaco. Exacto. Como que para mí ella es cuando la dejo solamente ahí. Solamente ahí. Cuando digo, me identifico y digo, ¿quién no? Y digo, el miedo. Que estoy así precavido y yo digo, no, pero es que ahorita estoy relajado. En este punto mía estoy como que él tampoco me calza. Me parezco, tengo cosas allá, sí, pero como que tampoco me calza. Y la irritabilidad o enojo, ira, sí, o sea, esa puede ser. Entonces, mira, ponte el gorrito así para el O rojo. desagrado, Date el rojo. Exacto. Póntelo rojo. Te falta... Bueno, ahí tienes la llamita. Pero no es que siempre esté así. No, claro, marico, se sabe. Pero se sabe. es como el papá, que el papá lo gobiernan bichitos similares a eso, o sea, Ajá. lo gobiernan. Sus Pero emociones. el líder es el enojo en el papá. Exacto. ¿Ves? Pa' ti Pero no es es que ese. está enojado, exacto. No es que Claro. está enojado, pero ese yo digo, coño, sí, ese se parece a mí. Claro. ¿Y para ti? Yo diría que alegría, pero ahorita no es la que está funcionando. Yo no la veo. Alegría inválida. La alegría Es como la inválida. película Intensamente Uno, pues. Claro. Marico, así tal cual. Claro. Y la ansiedad escoñetándome. La ansiedad, huevón. No había pensado en eso. Como este marico dijo emociones, me centré en los 5. No, pero claro, los personajes actuales. Claro, Claro, no, o sea, yo siento que figuro mucho desde la alegría y es curioso porque no siempre me percibo a mí mismo como muy alegre, pero es algo que veo, que escucho mucho de afuera hacia acá.
Entonces, cuando después me pongo a ver cómo la alegría usa sus recursos para evocar todo este viaje de Rayleigh, también lo asocio con el mío. Porque hay personas que de repente predomina la rabia, en tu caso. ¿Cuál es? Yo diría que la ansiedad. Está ahí, está ahí, O sea y es un viaje bien de pinga cuando veía la película porque me daba risa cómo la ansiedad lanzaba sus planificaciones. Esto lo pongo muy en mi presente, ¿no? En este Claro. presente. Y en este presente ansiedad hablaba de, no, es que un plan tiene muchos pasos y entonces esto que hicimos ahora va a repercutir de esta manera en este otro plan, en este otro paso del plan. Entonces me parecía muy de pinga cómo se estructuraba y digo, coño, sí, hay algo de eso en mí ahora que está siendo más representativo. Más representativo en este presente Claro, porque actual. todas las emociones están, pero esa yo creo que sí, me representa un poquito más que Está las ahí otras. dándole. Wow, qué interesante y qué bonito. Y yo digo que la película es muy precisa. Alerta de spoiler para los que nos están viendo ahora. Y si no has visto la película, bienvenido. Pero sería ideal que la pudieras ver o por lo menos un resumen. Ambas siento que son válidas para escuchar este episodio. Y yo siento que es interesante cómo la etapa de adolescencia, que implica cambios a nivel cerebral, que implican que el cerebro crezca un poco más y que exista un cambio de cantidad o vaya existiendo entre sustancia blanca y sustancia gris. Yo siempre recuerdo en la universidad como que cuando uno es pequeño, cuando uno es joven, uno tiene más sustancia gris que sustancia blanca. Para hacerlo así concreto, la sustancia blanca sería esos axones, ese lugar donde, las vías donde se envía la información. Los cables Y- que conectan todo. Sí, lo que conectan Los todo. Esa sería cables, la son los sustancia cables, blanca a claro. nivel neuronal. Y la sustancia gris sería más el núcleo, la célula nerviosa en sí. Donde hay Y- más información. Donde hay más información, como el contenido. Imagínate una autopista, la sustancia blanca, y los autos, sustancia gris. En la adolescencia viene ese traspaso, viene ese cambio a nivel funcional, y por eso en la película dicen, venimos a remodelar. Ujú. Venimos a remodelar y la pubertad es difícil y ahí viene ese proceso de información que está ligado a nuestro cuerpo en sí. Como que nuestras emociones no son distantes a nuestro cuerpo, a nuestra morfología. Por eso que cuando alguien se da un golpe en la cabeza, sus emociones pueden cambiar dependiendo del lóbulo en que se dé el golpe, su tipo de conducta puede cambiar. Una Sí. enfermedad neurodegenerativa puede cambiar. Claro. Entonces, esa parte me encantó, ese detalle de que llegó la pubertad y llegamos nosotros también. A mí me gustó mucho el letrerito de la pubertad es complicada cuando están haciendo la remodelación. Y bueno, efectivamente, como dices tú, son muchos cambios, weón. Fíjate que a nivel cerebral también va pasando esto de que empieza a aumentarse un poco la conexión de la corteza prefrontal, como que se empieza a desarrollar más y con esto mayor capacidad de autorregulación, aunque también viene una descarga hormonal que empieza a hacer que las emociones también sean más intensas. Pero con este desarrollo un poquito más profundo de la corteza prefrontal, también viene a pensar un poco más en lo que pueda pasar. Entonces vemos ahí cómo aparece en la película ansiedad, que por supuesto todo esto lo presentan como si pasara de un día a otro, pero esto es un proceso muy progresivo. Pero entonces aquí es más posible que empiece a presentarse la ansiedad desde el que puede pasar sí, desde la anticipación. Entonces me parece muy interesante cómo muestran eso en lo evolutivo. O sea, marico, hay una parte que sí difiero de lo certera que es la película, porque es importante también entender que esto es un proceso y que si bien en la película te lo muestran como un proceso, es una brecha muy pequeña en la que en realidad ocurre en nosotros las personas. Porque esto es una crisis. Aquí empieza no solamente, se da crisis, por lo que tú estás diciendo, desde el contexto psicosocial, desde la relación entre ella con el mundo y también por lo que tú dices. Entonces desde ahí, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde también lo yoico, el self, empieza también esta transformación. Y esta transformación es una crisis. No, es importante que no confundamos este concepto de crisis con lo que después vamos a hablar acerca de lo que es una crisis de ansiedad. Son como diferentes tipos de crisis. El que ella experimenta es un proceso de transformación. Eso es una crisis y que la vivimos en diferentes etapas de nuestras vidas. Y por otra parte, la manera también en cómo se ve que de pana alegría, weón, tiene un muy buen yo hacia donde la lleva, hacia donde alegría viene y lleva a Rayleigh, ¿me entiendes? Claro, Y él que la no- quiere llevar al bienestar. y
estás viendo el episodio, disculpa si existieron muchos spoilers. Yo me sentiría muy alegre e intensamente alegre si te suscribes y le das tu like. Mira, vale, no dejen de suscribirse. Tengan presente de que este episodio está candela, es muy emocionante y es muy reflexivo. Te va a ayudar mucho, créeme. Suscríbete. Epa. Calma la ansiedad. Ya vamos a continuar. Pero antes de eso, suscríbete. Y que dependiendo también de la emoción que predomine en ti, desde el ejercicio que estábamos haciendo hace rato, quizás todas las emociones te lleven es a algo distinto, marico, y eso tenga que ver con tu personalidad. Totalmente. ¿Me explico? O sea, esa capacidad de resiliencia que, bueno, la tocaremos más adelante, pero de resiliencia de la alegría. Como que vamos a buscar esto, vamos a reflexionar, vamos a buscar, ¿ves? Ese Pero- reflexionar no necesariamente lo experimenta todo el mundo. Claro, pero fíjate ahí que para mí es donde está la necesidad siempre del equilibrio, porque Alegría, desde la película 1 y en esta le pasó otra vez, trata de guardar cosas que no representen alegría. Trata de almacenar cosas para allá para el fondo que sean incómodas o que sean de enojo. que Incluso sean- eso, exacto. Entonces ahí la alegría tiene un rol para mantener esa imagen, y ahí después voy a decir qué fue lo que más me gustó de la película, para mantener esa imagen de yo buena, y entonces todo lo que va a buscar focalizar es eso. ¿Sí? Pero ahí también puede ser defensiva la alegría. Mm. A eso voy. Ahí también puede ser evitativa la alegría. Y lo fue. Y lo fue, exactamente. Y lo fue en su momento de evitar que ansiedad o tratar de integrar estas nuevas emociones que cuáles eran. Porque en esta segunda película, a diferencia de la primera, que hablamos de las emociones primarias, que son emociones que van muy ligadas a nuestra composición biológica, todos los podemos sentir por encima de la cultura. Son emociones primitivas, acompañadas a nuestro desarrollo y evolución. Aquí vienen estas emociones secundarias también, Ujú. que son una combinación de mi interacción, quién soy con el espacio social y cómo esta interacción me va modificando, porque no solo cambiaba el cerebro de ella, también cambiaba su contexto. Que la película era interesante porque lo hacía ver como que esta crisis de que me estoy despidiendo de mis amigas en el sentido de que las cosas van a cambiar, ya yo no soy igual, mis amigas no las voy a ver siempre, manda también estos estímulos de, wow, las cosas están cambiando y yo las significo de otra forma. En la primera película, Riley también tiene una crisis con el cambio. Las Ujú. películas siempre detonan el cambio como eso que hace que las emociones se muevan Ujú. y que Después se no- vuelvan locas. Después nos ¿entiendes? vamos por lo clínico. Dale, ve. Con ella. Claro. Dale, Mire, ve. fíjate con lo que estás diciendo tú, que en la película al inicio te muestran cómo están las islas de la personalidad de Riley, y te muestran cómo empieza a crecer mucho la isla de las amistades y la isla de la familia empieza a hacerse más chiquitita. Mm. Ajá. Y eso tiene que ver con la etapa evolutiva justamente también, weón. Y desde allí el cómo empieza a interpretar como tan amenazante que las amigas no vayan a estar presentes. Cuando las amigas le dicen, no, mira que nos dijeron que vamos a ir a otro colegio, coño, para ella eso es impactante, y desde ahí ansiedad hace lo suyo después, pensando en cómo la protejo si estas amigas no van a estar, y ella va a ir a otro colegio, a otro lugar, ¿cómo la protejo? Y desde ahí tanta importancia de agradar y de encajar en este nuevo grupo. Exactamente, esa reacción ansiosa que está en nosotros. Desde la supervivencia, porque la ansiedad te mostraba como no, y si no tenemos amistades, entonces a largo plazo no se va a graduar, le va a ir mal en la vida, se va a deprimir y se va a morir. Yo siento que esta película es para padres que en verdad tengan un hijo así o hija que esté experimentando ser adolescente. ¿Por qué? Porque es como que validemos que los círculos sociales van cambiando de importancia de acuerdo a la etapa y que en la adolescencia una importancia hasta mayor que la familia, que siempre me ha acompañado, que está tan presente que confío en que va a seguir estando, pierde protagonismo. Porque me relaciono con mis amistades, con mis pares, que resuenan conmigo, que juegan conmigo, que piensan como yo, que sienten como yo. Y ahí es donde las amistades se vuelven muy importantes para sentir el bienestar. Y por eso muchos adolescentes que se aíslan, que no terminan de hacer amigos en el colegio, que no terminan de sentirse aceptados, identificados, el viaje se vuelve hasta más difícil porque hasta la película se vuelve una búsqueda de encontrar ese equilibrio. ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Quiénes son mis amigas? ¿Quién no? Y que eso pasa cuando eres adolescente. Esa crisis de identidad. La presión social, güey. Y que la presión social es una de estas experiencias, estados emocionales, marico. Yo lo veo como un estado emocional, la presión social. Porque si bien es una presión vinculada a la ansiedad, por otra parte es como parte de una atmósfera y que se repite en muchos periodos durante la adolescencia.
Entonces es como algo que te acompaña mucho en esa etapa porque sí, efectivamente es muy social. Indiferente de si tú no eres social. Y aquí también es importante poner en la mesa la personalidad, que era todas estas islas. Como el cómo se va el cómo se factoriza la personalidad, cómo la estructura ella. ¿Ves? Y que a lo largo del tiempo, obviamente, la personalidad va a hacer sentido desde uno u otros rasgos más, como por lo menos la mamá, que tenía más alimentada el área familiar. Y que en la película Rayleigh tiene la familiar más pequeña, ¿no? La isla de la familia, La claro. isla de la Sí, la familia. tenía más pequeñita. Entonces, y por otra parte, Bon, en lo que también difiero es que me ponen la ansiedad en la película como un estado emocional, no sé si secundario, pero sale después. Y la génesis de la ansiedad se da cuando nosotros nacemos. Total, total. El ser humano experimenta, siente ansiedad cuando nace. Entonces, eso también es importante. En la película, igual, la manera en cómo aparecen estas emociones suele ser invasiva y eso me hace pensar que las personas que vean la película pueden ver la ansiedad, coño, como invasiva, como lo estigmatizada que está. Que más adelante en la película vemos cómo incluso todas las emociones se integran. Yo igual, claro, yo igual veo a la ansiedad, no la veo como invasiva, la veo invasiva, si es invasiva cuando ellas dicen, ustedes se me van. Cuando apareció, marico, Ustedes se me apareció así. aíslan. Claro, pero fíjate que cuando ella aparece, ella igual se acerca al control, maneja, ella también da su visión de las cosas dentro de las emociones, al inicio, como que, y yo digo, allí la ansiedad a veces es hasta necesaria. ¿Me entiendes? Cuando la ansiedad no es ese estado perenne, elevado, que es como lo estuvo en un punto en la película, que no sabía qué apretar, que todo se descontroló, yo digo, aquí ya pasa a ser un síntoma, un quiebre, un desborde, estoy saturada. Pero que si tú me preguntas a mí, yo reconozco niveles de ansiedad en mi vida que para mí son funcionales. Claro, y Que es que lo para que mí, dice... Dale, termina la idea. que para mí son como, wow, siento que son inevitables, que se conecta con donde apuntas el origen de la ansiedad, que también es como parte de nosotros, y siento que esta ansiedad, que es lo que tal vez yo me quedo con la película, es más consciente. La película te muestra, o el mensaje que yo siento que intentar es, sé consciente de tu ansiedad. Como que sé consciente de esta Claro, presencia que todos claro. tenemos, que en verdad sentimos más que solamente 5 emociones. Yo, Como que ese mensaje me gusta de la película. yo creo que lo que dice Franklin apunta simplemente a señalar cómo aparece de repente y que eso en la vida Ujú. no es así, que realmente Exacto. todas están presentes. O sea, Claro. no es algo que aparece de un día a otro, es que están. Están y quizá en otras etapas de la vida empiezan a tomar mayor significancia, pero siempre estuvieron. ¿Sí? Y bueno, y siempre estuvieron en la película, también lo dicen. Lo que pasa es que estaban en una habitación guardada. Esperando como Están nostalgia. esperando, claro, Que salía están así. esperando. De hecho, ¿sabes qué? Yo pondría todo lo que hicieron las emociones básicas, todo ese viaje, todo lo que se muestra en la película, yo pondría esa parte como la angustia. Ujú. ¿Ves? Desde un concepto un poquito, no tan yéndonos en la profunda, pero no me ponen la angustia como algo más, de repente más, con más forma, pero que en partes de la película te llevan a emociones reprimidas, te llevan a otras situaciones, ¿ves? A las sombras, cuando salen las sombras. Fíjate cómo también nos ocultan mucho la nostalgia. Ujú. No, todavía no, todavía Mm. no. Eso va a salir tú sabes cuándo va a salir la nostalgia, ¿verdad? Cuando la carajita venga, se desarrolle, tire y la dejen. Puede ser, puede ser. Yo digo ser. que claro, y que para la nostalgia hace falta cosas por extrañar que ya no son, que cambió, y tal vez este es uno de los primeros cambios que ella está experimentando en su vida y por eso le dice, no, todavía no. Está muy Pero que fresco. cuando sale, yo siento que cuando sale bien, sale poco, Ella sí. pero sale bien, Exacto. ¿me entiendes? Que, Esa- viene esa ella edad y sí. tú, yo digo, Nada. coño, eso quiere decir algo. Mira, Oye, y ah, una dale, consulta, una pregunta que los estaba escuchando y ¿ustedes creen que la película sí ofrece una representación realista de cómo se lidian con los cambios en nuestra vida, con el estrés? sorry. No sé si con el estrés como tal, Claro. como estamos hablando, más bien como la ansiedad desde las cosas que son demasiado importantes para ciertas etapas en la vida. En este caso, la socialización de Riley y ser parte del equipo y toda esta vaina, y cómo desde ahí
toma el control la ansiedad. Y ahí quiero mencionar un poco lo que tú estabas diciendo. Para mí, más que angustia, weón, en esto es como un secuestro de las emociones desde la polarización hacia un estado, que es la ansiedad tomando el control. Entonces, la ansiedad cuando toma el control no le da espacio a lo otro. Es como que estás pensando solamente en lo que quieres lograr, en el futuro, en lo que vas a hacer. Y desde allí hay poco espacio para la alegría, hay poco espacio para cualquier otra cosa, sino la funcionalidad. Y que es un estado muy común en el adulto. Que el adulto está siempre haciendo para cumplir objetivos, para cumplir metas, para cumplir responsabilidades. Y desde allí está, digamos, este secuestro de las emociones, como lo muestran en la película, pero es básicamente el que no le estás dando espacio a hacer contacto con eso. Y ahí, Sergio, para mí, digamos que es realista, siempre va a ser demasiado complejo representar las cosas fiel a lo que son. Yo creo que no se puede, pero la película hace un muy buen acercamiento. De verdad me parece que enseña mucho, weón. Es que ese es un punto de vista. Y este es otro punto de vista. Claro. Porque, por otra parte, también podemos representar este robo Ajá. desde otros aspectos, desde otras perspectivas. Si vamos a llevarlo a lo clínico para ver qué podemos ver ahí. Represión. Así a veces disocian las personas. Claro. ¿Ves? Así a veces también aparecen episodios. Esto lo podemos incluso entender como una ruptura con la realidad. Porque ¿dónde está este colchón emocional que tiene y que siempre tiene que existir y existe ante todo lo que ocurre a mi alrededor? Es como sentir sensitivamente o no, que ya vamos para allá, pero lo puedes ver desde ahí también. Entonces, eso también me lleva a irme desde el aspecto clínico. Fíjate que ella ya experimentó una crisis de niña. A la edad que tenía, su conducta fue huir de casa. ¿Para qué está pasando ahí? Una niña de 7 años huyendo de casa a los 7 años cuando se supone que su dinámica es familiar. Tenía 7 años, no me acuerdo. 6, 7, no recuerdo porque ahorita tiene 13 o tenía 9. No, No, claro, tenía como 13, 9. la otra tenía como 9 o 10, Claro, creo. como 9, ¿no? claro, 9, bueno, 10, 9 años. ¿Ves? Eres una niña, vienes de una dinámica familiar funcional, estás tomando estas conductas por algo que está pasando acá y ahí te vuelvo a meter. Y pasa también una angustia si es que Riley tiene una estructura neurótica. Tiene una estructura neurótica. Exacto. Y a mí me gusta este viaje, fíjate. Lo que más me gustó de la película, güey. Que Alegría representa mucho y habla mucho de cómo construyen esta imagen de Riley. Este yo ideal que dice yo buena, yo soy buena. Normativa. Normativa, weón, y que no le da espacio a muchas otras cosas. Y eso, el mantener esa imagen, es un esfuerzo muy grande. El mantener ese yo bueno, así como estaba, rígido, es demasiado esfuerzo. Y desde allí se alimenta justamente toda esa ansiedad, weón, y desde ahí se alimenta esa angustia, y desde ahí se alimentan las respuestas que tiene Riley. Y el Y miedo. esa crisis de pánico y toda esa vaina. Porque entonces está siendo muy rígida. Fíjate cómo ella lo describe de que les Eso doy es- un, Eso. les doy un resumen de Eso Riley. es. Ya lo vamos para allá. No, Iba a y decir me una falta vaina lo de otro, pinga. me falta lo otro. Dale. Le doy un resumen de Riley. Sigue siendo buena estudiante. Sigue siendo buena con Claro. los gatos. Sigue siendo Buena encantadora, amiga. buena amiga. ¿Me entiendes? Buena Como hija. que Buena sí, en el hockey. la alegría relatando todo lo bueno, todo estoy en una especie de mejor momento y que yo me mantengo estructurada desde eso, desde esa estructura, desde ese de que todo está bien. Y ahí es donde yo siento que la alegría, que es un punto menos que le quito a la película, pero me encanta y la valido mucho, ahí es donde yo siento que la alegría, em, a veces uno intenta mantener ese estado perenne. A veces la manera en cómo nos has enseñado a vincularnos a las emociones es, tiene que prevalecer la alegría, la rabia tiene que ser transitoria, la tristeza también, el miedo de repente, el desagrado ocasional, pero la alegría siempre tiene que estar, siempre tiene que gobernar. La película como que a mí también me muestra esto como, claro, entonces a la gente no le extraña que estés alegre, le extraña que estés triste, le extraña que tenga miedo, le extraña que estés molesta. No, nuestra sociedad como que no valida la salida de eso y por ende nosotros somos toscos también al relacionarnos con eso. Claro. Socialmente, ¿ves? Como que, ¿por qué la alegría es la que tiene que gobernar si precisamente mantener esa estructura es lo que genera más conflicto? Ser siempre así, por choco, ¿y por qué no soy así? Me da ansiedad y... Exactamente. Sí, y que la Bueno. película también te sigue romantizando la alegría como la principal fuente para. Como nos la romantizan a nosotros Ahora, también. Exacto. igual la Sociedad. película enfatiza mucho, pero ya no desde lo que estábamos hablando ahorita, sino desde la vertiente de que, claro, de que las emociones hay que integrarlas
de que, fíjate cómo en la 1, al final integrando a la tristeza, podemos conseguir una estabilidad, que eso fue lo que mantuvo esta estructura también en Rayleigh. Pero que por otra parte, con el paso del tiempo, ya empezamos a ver una necesidad de control de la misma alegría y el cómo es tan estructurada con sus islas también. Mira cómo está todo visualmente. ¿Ves? No, pero las islas no son como de alegría, son como de Riley, ¿me entiendes? No, estamos hablando el global, porque al final ella es la que lleva ese carro, hermano. Ella es la que lo coordina, claro. Exacto, como en el papá, la rabia. Ujú. Como en Andrés también, el rojito, no sé. Como en mí también. Y, ¿sabes qué? Escuchándote, Sergio lanza una pregunta y dice que si cree que es real este proceso, que si en verdad es como así que pasa. Y yo digo, mira, si tú me preguntas a mí, yo siento que Riley lidió con este proceso muy sola. Ujú. ¿Me entiendes? Desde afuera, yo siento que ella como adolescente lo lidió muy sola, porque ella conectó con sus amigas al final, ya cuando ella estaba desde la crisis y justo ellas aparecieron, pero en el transcurso fue un proceso de ensayo y error, de tratar de encajar, y eso yo siento que lo hizo muy sola, como lo hacen los adolescentes, Claro. lidiando con eso sola. Imagínate, eso fueron 2 días, 3 días, weón. Y eso pasa, así. Pasas 2 días lanzándote coñazos tú solo y después de repente hablas. Y eso sucede muchas veces. Y cuando somos adultos ya pasa a ser así. Y ahí es donde metemos este robo emocional, este robo de nuestras emociones. Marico, no le esa doy parte fue muy espacio a épica, nada. pasa a ser ansiedad. Mamagüevo, no. Y te quiero decir algo. Fíjate, vámonos por la volada de que cuando ocurren estos robos emocionales, fíjate hacia dónde se van. Se van hacia nuestros aspectos que reprimimos. Se van hacia nuestras oscuridades. Se van hacia nuestras sombras. A nuestros secretos. Y lo que está consciente le gusta mantenerlo allá. Le gusta mantener este robo de nuestras emociones allá. Porque, marico, son emociones reprimidas. Son nuestras sombras que hay allá. ¿Ves? Porque Es así como también nos mantenemos evadiendo y empezamos a perdernos de vincularnos emocionalmente con las personas. Y no solo eso, sino también poder identificar, ser consciente de cómo somos nosotros, ser consciente de lo que necesito de repente ver, trabajar y de lo que a veces no vemos porque está en la oscuridad. Nosotros no lo vemos porque está en la oscuridad, pero a pesar de eso, puede que de afuera sí se vea para adentro, porque mira cómo Rayleigh quería vincularse con el mundo, pero mira también lo que generaba en los demás. ¿Ves? Ajá. Traicionó, defraudó, le hizo daño a las amiguitas, no sé, se picaron, ¿ves? Por otra parte, mira cómo transgredió también una clase, una vestimenta, una vaina, una regla, una norma y lo que puede generar en los demás o en un grupo. A veces no somos conscientes de lo que podemos generar en el otro debido a la manera en cómo nosotros no nos adentramos con nuestros propios peos, porque estén en la oscuridad. Y por eso yo prefiero manejarme en esta fuga emocional y le doy espacio a la ansiedad, porque es con lo que vivimos ahora todo el mundo, con ese peo de ansiedad, Y- presión, autoexigencia y bienvenido a la adultez, really. Pero Exactamente. fíjate, ahí justamente, claro, la ansiedad toma el control y todas estas emociones pasan a ser reprimidas. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, hay que darle espacio. Y ahí voy a lo que quería decir hace rato. Me encantó en la parte en la que en la película, para poder volver de ese inconsciente y de esa oscuridad de las emociones, tienen que explotar la dinamita y dejar que todos estos pensamientos y estos recuerdos vayan al mar de donde se forman las creencias, que ese es un elemento que quiero resaltar, porque hablan de cómo se forma la identidad a partir de creencias. Y las creencias que tenía Riley en un primer momento eran todas muy positivas, que eran las que había elegido alegría. Papi, que son creencias. ¿Qué son las creencias? Son pensamientos que tenemos acerca del mundo o acerca de nosotros mismos que se cristalizan y que dan forma a cómo entendemos el mundo. Por ejemplo, yo soy bueno. Eso puede ser una creencia y que como creencia tiene la característica de a veces poder ser rígida. Entonces, todo lo que sea distinto a esa creencia, yo soy bueno, me va a hacer mucho ruido o va a ser amenazante. ¿Sí? Y las creencias de Riley en este caso eran todas: mis padres están orgullosos, yo soy buena persona, yo soy buena amiga, yo soy buena estudiante. Esas eran las visiones que construían su identidad. Desde esas creencias surgía esa identidad más rígida que después se va para el carajo. Te puedo agregar algo también para que lo muestres al público. ¿Y Dale. cuál sería la relación entre creencia y personalidad?
Bueno, básicamente eso, el cómo te manifiestas y cómo te relacionas con el mundo, porque la Exacto. personalidad para mí es la capacidad que tienes para responder al mundo desde determinadas situaciones en relación a tus recursos internos y cómo estos se relacionan entre sí. Ujú. Entonces, para mí las creencias van a representar la base desde la cual se sustentan tus acciones en el mundo y las emociones como consecuencia de eso que piensas de ti y de las acciones. Bello. Bueno, una cosa así. Marico, y que unas creencias en algún punto es algo de lo que no somos conscientes. De por sí Claro. a veces configuramos la realidad y no me doy cuenta ni siquiera cómo la configuro así. Exacto. Ahora, fíjate, hay una parte, ustedes no sé si recuerdan el libro de Villanueva, que mostraba unos circulitos. Ajá, Ajá. unos Y niveles. que digamos que cuando tenemos una buena crianza, nos posicionamos en un circulito que sería el mundo bueno, el yo soy bueno. Si tenemos una buena crianza, una madre suficientemente buena que nos dé mayores experiencias positivas, nuestra identidad va a tender a vincularse con lo positivo, lo agradable, por el principio de placer. Entonces desde ahí vamos encajándonos y construyendo una base de creencias. Pero no quiere decir que no haya experiencias desagradables, que no haya experiencias a lo negativo, que no haya experiencias dolorosas. Y eso va configurando ese mundo malo, entre comillas, que es ese montón de pensamientos o de recuerdos que tenía Riley guardados para el otro lado. Y parte del desarrollo es que se va cristalizando la imagen ahí en ese mundo bueno y eso es una imagen idealizada, que es lo que tenía Riley. Y cuando rompen esa vaina con la dinamita y llegan todos los recuerdos hacia el mar de creencias, entonces esas creencias tienen que flexibilizarse y le dan espacio a lo otro. Y es como ese mundo bueno empieza a integrarse con el mundo malo, con lo que rechazo, repudio, reprimo, y esto empieza a incorporarse en la conciencia. Y es ahí donde las crisis cobran tanto sentido porque crisis como no como algo negativo, sino como parte de las etapas de desarrollo, me permite incorporar nuevos elementos a quien soy. Y eso fue lo que más me gustó, weón, como ver esa ruptura del ideal para integrarse y ser más amplio y flexible. Marico, Y ese elemento, wow, yo digo así como el viaje que relatas es muy intenso porque fíjate que la misma ansiedad en el transcurso de la película va modificando las creencias. La misma ansiedad baja y dejo esta experiencia aquí, dejo esta experiencia aquí y la creencia se va regulando. Entonces vemos como nuestra propia ansiedad hace que uno empiece a relacionarse o vaya generando un pensamiento distinto al mundo del que teníamos antes, en base a cómo estamos viéndonos o experimentando una experiencia, ya sea que esté en mi control o no esté en mi control. Por ejemplo, no soy suficientemente buena. Exactamente. Ahí está. Y que la ansiedad se diferenciaba de todas las otras. ¿Por qué? Porque era la única que tenía un plan a futuro. Ella lanzaba una proyección y decía, esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar, y que no pasaba. Y eso a las emociones también las estresaban, como que nos muestras todo. Y en base a eso, la ansiedad se planificaba. En base a un escenario imaginario, negativo, preventivo, es donde la ansiedad más tomaba fuerza y empezaba a configurar toda la vida y toda esta etapa evolutiva de Riley. Y que todos en algún momento hacemos, hemos hecho y tal vez seguiremos haciendo eso, esa visión del mundo del futuro, esa capacidad de prever que puede ser una bendición o una maldición. marico, mira, yo Sí. quiero agarrar la línea que tú estabas diciendo, porque fíjate cómo, de cierta forma, Rayleigh, desde la emoción que la centraliza, desde la alegría, experimenta todo esto, que es esta explicación que tú estabas dando, para Claro, no repetirla. previo a la película, porque después ansiedad es la que toma el control. Voy a la película. Esto que tú estás narrando ahorita es también lo que experimentamos en un proceso psicoterapéutico. Claro, Eso, yo quiero Bueno. llevarlo para allá. tal cual. En la película nos los muestran de otra manera, pero esto es un proceso psicoterapéutico. Fíjate algo. Es gracias a la alegría y ya desde la estructura global de quién es ella, el cómo incluso opera la ansiedad. Y operó. Verga, sí, Ujú. se descontroló, hubo una ruptura ahí, generó un episodio de pánico. Y también eso lo llevó al mismo tiempo desde la película a este proceso de reflexión, weón, y también de crisis. Pero si su emoción predominante, ponte que fuese la ansiedad, su factor, el factor de la ansiedad sería la protección como tal. Claro. Es siempre la protección. La de Riley, la de la alegría, yo creo que es la de... No sé si es, weón, yo lo pondría como la extroversión, porque la extroversión igual es un rasgo de personalidad positivo que tiene
medidas positivas, resultados positivos, pero lo que te quiero decir es hacia dónde Alegría buscaba llevar las cosas. Gracias a Alegría se vivió su proceso así. ¿Cómo una persona puede vivírselo de repente cuando su emoción central es la ansiedad? De repente más desde la protección. Y así es como yo también me voy a vincular con el mundo. O quizás también así es como de repente va a ser mi proceso de transformación o hacia dónde me vaya a llevar. Pero psicoterapéuticamente, cuando nosotros vamos a terapia, tengas la emoción que predomine, te va a llevar así más o menos como te llevó Ridley. ¿Me entiendes? Va a ser como ese mismo proceso así todo global. Claro, es que ahí es donde la película, por supuesto, muestra algo que pasa en años y que a veces ni siquiera pasa y lo muestra en 3 días. Y eso es lo irreal de la película, pero que finalmente tiene un mensaje. No, y que es importante también entender eso, porque a Claro. lo mejor todas las personas empatizan intensamente también porque se logran conectar con algo así que ellos vivieron en sus vidas. Claro. Y que tal vez no tuvo esa resolución. No, muy probablemente la mayoría, La Y ahí el ideal de la huevón. mayoría no va a Ahí tener es- esa- ahí es de la vaina. Ahí es cuando uno ve y uno dice, coño, esta persona nunca cambió, o esta persona nunca le llegó a esto, o esta persona... Ahí es cuando nosotros a veces también perdemos los ideales que a veces nos tenemos a nosotros mismos. El ideal por ser alguien bueno, perfecto, como Ridley, o la mejor amiga. Y también el ideal de siempre querer que la persona se dé cuenta de lo que nosotros vemos que debería darse cuenta. Claro, Pero porque fíjate- fíjate que Riley ella no es consciente de lo que está, es que es intenso, porque este viaje lo quiero hacer en otro tiempo. Riley no es consciente Ansiedad. de lo que ella está viviendo. Eso nosotros, espectador, somos conscientes de ese proceso. Ella no es consciente. Si yo me centro en toda su experiencia, se vuelve, me levanto de mal humor, estoy aburrida, estoy irritable, no sé cómo actuar, contesto mal a mis padres. ¿Me entiendes? Ella accionando desde allí. Y las emociones, que desde distintos estudios y teorización, se empiezan a mostrar cinematográficamente de esta forma. Entonces, yo digo, es interesante cómo podemos utilizar hasta juegos de palabra. Fíjate que la tristeza y la vergüenza se llevan bien. Te gustan. Se gustan, se gustan. Es algo como que yo diría así como que, mira, qué casualidad que tristeza y vergüenza como lo pintan, y es que la gente no muestra una tristeza porque le da vergüenza. Me da vergüenza llorar, me da vergüenza Y de... fíjate que vergüenza es quien agarra las emociones y se las lleva. Eso es lo que iba a decir. Sí. Sí, claro, vergüenza Y dice, que gracias no, a ella vuelven. ustedes no van para acá, ¿me entiendes? Ustedes no van acá. Quiero lanzar otro viaje loco. Bueno, fíjate que tristeza es la que le dice alegría en algún momento por un walkie-talkie, no sé, se veía algo así. Mira, aquí están haciendo esto. Interesante como la tristeza también nos da señal a nosotros mismos de que no estamos bien, Totalmente. de que hay algo que hay que cambiar en nosotros, de que hay algo que hay que mover en nosotros, como que la tristeza no está ocurriendo, mandando una señal porque sí. Algo está pasando que hay que permitirnos observar. Y ese Ujú. llamado lo dio la tristeza. Ujú. Entonces, eso fue una parte que me gustó full de Me parece brutal lo que dices, porque fíjate cómo ansiedad, que estaba tomando el control, que ya tenía el control de hace rato, está haciendo su vaina, y tristeza aparece. Aparece para decir, ya va, pausa, mira. Pero ansiedad vuelve a lo suyo y sigue con ese mismo ritmo. Y se parece mucho a lo que pasa a nivel clínico, porque la gente que tiene sus trastornos de ansiedad, vamos a hablar a nivel ya de trastornos, muchas veces llegan a desarrollar episodios depresivos. ¿Sí? Ujú. Yéndonos a los extremos, yéndonos así a lo, es, a lo así es. patológico. ¿Y qué pasa? Que justamente, probablemente esa ansiedad del personaje tomó el control demasiado tiempo. No le dio espacio a muchas otras cosas. Y ya no hay de otra más que apagarse. ¿Te Sí parece es. tanto a mí? Es súper... Yo creo que a mí me agarró la depre loca. ¿Sabes qué? Hay algo interesante en esto, y es que en la película muestran cómo las emociones son las que buscan llegar a como estaban antes. Buscan al llegar a tener el control, pero que si lo regulación. vemos de perspectiva, ambos empiezan a buscar el equilibrio. Y no puedo buscar equilibrio sin emociones. No puedo buscar mi equilibrio diario si no experimento mis emociones, si no las dejo fluir, si no las contacto, si la rabia me la guardo, si la tristeza no la muestro. ¿Sabes que tengo una Sí. hipótesis? Ajá. Tengo la hipótesis de que
la emoción que predomine en nosotros es como instaurada, yo creo que por nuestras heridas de la infancia, weón. Fíjate cómo la vergüenza era muy grande. ¿Ves? Si nos vamos en esa volada. La vergüenza era grande. Y eso es una herida. ¿Ves? Sí, no de Rayleigh, sino que la vergüenza es una de las heridas de la infancia. No. No. Bueno, la vergüenza es como parte de una de las crisis que tenemos De la en nuestro crisis, desarrollo. Sí. No, la vergüenza. No. Claro, marico. No, Está el porque abandono, está el rechazo, está la injusticia. Traición y Injusticia, humillación. perdón, la traición y injusticia. humillación. La humillación que Ajá. da vergüenza, exacto. Claro. Eso, sí. Y que desde ahí, fíjate que es muy grande, weón. ¿Estás viendo el episodio? Disculpa si hicieron muchos spoilers. Yo me sentiría muy alegre e intensamente alegre si te suscribes y le das tu like. Mira, vale, no dejen de suscribirse. Tengan presente de que este episodio está candela, es muy emocionante y es muy reflexivo. Te va a ayudar mucho, créeme. Suscríbete. Epa. Calma la ansiedad. Ya vamos a continuar. Pero antes de eso, suscríbete. La vergüenza es me encantó eso. La vergüenza es muy grande y mira cómo estas distintas emociones también operaban en distintos contextos. Por lo menos cuando respondió aburrimiento tomaba el control desde una aplicación. Como que él era el único que no se levantaba a operar directamente. La película narra algo que a mí me causó interés y es que las emociones en el mundo de Riley están viendo lo que pasan. Y en base a lo que pasa, cada una va tomando su lugar. Cuando Desagrado detalla que la amiga de Riley tiene un ceño fruncido o preocupación, ella lo nota. Entonces, el viaje es que no olvidemos que la emoción no carece de nuestra propia interpretación, solo que a veces pasa tan rápido que ni me doy cuenta. Claro, tú dices la emoción es muy pasajera, es muy intensa y de repente ni siquiera te diste cuenta de que estaba presente y que estabas viendo las cosas desde ese lente. Desde ese lente, ni siquiera me di cuenta Claro. que algo me daba asco. Solamente Claro. sentí eso. ¡Bum! Exacto. Y la película te muestra cómo cuando las emociones van viendo lo que está viviendo Riley, van accionando una distinta a la otra. Por eso se levanta un día irritada y yo manejo los controles, el de enojo. O a veces siento pena y esto controla. Como que la película te muestra cómo nuestras emociones, o da una perspectiva de que son nuestras emociones las que interactúan con nuestro día a día. Y ahí también quiero bajar un poco ese ideal. Porque no es tan simple. ¿Entiendes? No es tan simple. No es como si nuestras emociones en verdad siempre gobernaran nuestro juicio. A veces las emociones están guardadas y seguimos teniendo un juicio. Bueno, marico, hola, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Y así tú te relacionas cotidianamente con compañeros de trabajo de repente que ves en el pasillo. O con tu familia. O con la familia, weón. Con la pareja, ¿Ah? con los amigos, Así con el es. mundo. Entonces, es muy difícil, tal como dices, porque más allá de que no es que sea un peo personal, que tenga alguien con alguien, es que mi conciencia emocional no la tengo desarrollada. Fíjate que Rayleigh tiene un panel antes de la adolescencia y tiene otro en la adolescencia. Llevándolo a la vida real, hay muchos adultos que capaz no tienen el que Rayleigh tiene de niño, de niña. O sea, Y no desde el prejuicio, sino porque a veces también tiene que ver con la misma personalidad o a veces la manera en cómo funcionan las emociones son diferentes. Pero es también el cómo uno busca trabajar eso, weón, porque nacemos con todo eso. Nacemos con todas estas estructuras que le pueden dar cobertura y desarrollo a todas estas emociones. Pero desde lo que pasa en el momento en que crecemos y en que empezamos a adaptarnos debido a lo que aprendemos de nuestros padres y del mundo, hola, bien, ¿y tú? Todo bien. a ver, pero para ver si entiendo lo que dices tú. Porque para Andrés, digamos que Riley no necesariamente es consciente de sus emociones. Solo que Esta es sus otra emociones, línea, no. claro, Yo me fui por la última. Por eso, solo que sus emociones a veces toman el control y listo, pero que no necesariamente eso implica conciencia. Y para lo que tú estás diciendo, por lo que entiendo es, muchas veces quizá no hay conciencia y es una conciencia tan estrecha que se puede mantener con emociones muy básicas con ese control. Como ese panel solo accede a alegría, miedo, tristeza, desagrado y furia y no accede a nada más. Algo así. Porque lo otro no está en acceso a la conciencia de la persona. O porque- No. Ajá, ¿cómo lo Salte un llevas momentico tú? de la película. Ajá. Salte un momentico de la película y cuando yo hablo de conciencia es de ser consciente de lo que estoy sintiendo. Claro. Más allá de que obviamente también vivimos en automático.
Y también está y no hay que romantizar tampoco el que nosotros tengamos que ser conscientes como nosotros lo vemos en la película, porque efectivamente Riley no sabe todo este peo que está pasando acá. Ujú. Exactamente. Ujú. Yo ¿Por te qué? tengo. Porque, Ujú. exacto. Ahora, a lo que voy es que, coño, si tú me preguntas qué siento en este momento me siento entretenido, me siento como alegre, hablar de todo esto, Exacto. compartir con ustedes. Y para todo el mundo no es fácil de repente identificar una emoción como lo es la alegría. Y para otras personas, incluso para nosotros mismos, al momento en que vamos a experimentar o en que sabemos que podemos experimentar una emoción negativa como ansiedad, miedo, tristeza, angustia, la que sea, ahí es cuando de repente evadimos o no tenemos de repente esa conciencia de identificar, de ser consciente de lo que siento y ver qué hago con eso. Y eso es ya Ujú. una parada más terapéutica, obviamente. Claro, más de un nivel de conciencia una persona que le dé importancia a reconocer esto para tomar alguna decisión, para ver qué actitud va a tomar alguna situación, porque el ejercicio que haces ahora, yo me siento en este momento entretenido, me gusta hablar de este tema. Imaginemos que esto lo hacemos en los momentos difíciles también, cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estoy experimentando otra cosa y que eso me permite detenerme, observarme, regularme. Wow, sí, es verdad, en una discusión con mi pareja, ¿cómo me estoy sintiendo? Wow, no, siento molestia, siento rabia, siento frustración, ok. Y eso, lo maximizas, lo aumentas, lo disminuyes, lo ves, porque ya al verlo puedes tener una influencia en ese estado emocional. Claro, yo voy a poner un ejemplo sencillo con eso. Digamos que a menor nivel de conciencia, menor diálogo entre esas emociones. Si nos ponemos en la película, ¿me entiendes? Ajá. Son más desajustadas, son más Exacto. problemáticas Coño, qué entre pinga sí. esa volada, Son más marico. problemáticas entre sí, hay menor comunicación, entonces es más difícil manejar el panel. Tal Pero cual. a mayor conciencia hay una mayor integración. ¿Qué quiere decir la integración en este caso en la película? Coño, que cada una hace su trabajo cuando lo tiene que hacer. Que bueno, mira, alegría, sí, lánzate tú ahora, bueno, ahora lánzate tú, ira, ahora lánzate tu miedo, consciente. La conciencia te permite ese diálogo entre los muñequitos de las emociones. Claro, ¿Qué? yo quería sacar algo de lo que tú estás diciendo, Ujú. y es que teniendo presente que Riley no es consciente de todo ese peo que está pasando en ella con las emociones, el psicólogo es eso. El psicólogo sí te muestra, o sí, te muestra, te ayuda también a que tú mismo lo identifiques y seas consciente de poder ver tus propias emociones como tú ves en la película de Riley. Y que ella no es consciente, ¿me explico? Totalmente. Y es ahí donde yo digo, por eso es que la película nos gusta tanto, porque en verdad empatizamos mucho en las cosas que nos interesan de la conducta humana, Y cómo también procesa la información y... si lo llevamos a la familia, cuando ocurren, hoy tuve una atención en familia, una terapia familiar, y básicamente, si nos vamos en la volada, yo ahorita estaba mostrando esto a ellos, pero obviamente más familiar, ¿no? No tan de una persona. Y por otra parte, si lo llevamos a pareja, también esto va a ocurrir. De repente tu pareja, cuando tú de repente tienes una conversación incómoda con la Isa, tú pasas a ser también esta persona que le está mostrando desde otra óptica subjetiva, a prejuicio y lo que sea, lo que está pasando en el mundo de ella y viceversa. Entonces, por eso también es importante tener esta parada, no necesariamente de un especialista de la salud mental, que es lo que siempre vamos a recomendar, pero que por otra parte también tener presente de que lo que nos diga la otra persona acerca de nosotros es importante y obviamente uno ve que toma, porque no todo es de uno, hay mucho que viene siempre de afuera. Claro, claro. Y qué intenso esto porque yo veo que al final ocurre algo muy bonito y es que esa, ese sentido del yo que era como algo que instalaban para que todo adquiriera armonía, que ansiedad estaba construyendo uno nuevo, Ujú. ese sentido del yo cuando la alegría lo vuelve a instalar, se da cuenta que ya no encaja. Ujú. Ya habíamos pasado por la crisis, ya la ansiedad había hecho acto de presencia, ya yo había estado teniendo una transformación interna, personal, biológica y social también. Ya esto lo que yo fui no es algo que yo vuelvo a hacer. Y cuando yo intento hacer eso, yo estoy resistiéndome al cambio.
resistiéndome a ese integrar estas otras nuevas experiencias, y es eso que hacemos muy seguido a lo largo de nuestras vidas. Yo siempre digo así como que estar mejor no es estar como antes. Al contrario, a veces queriendo estar como estamos antes es que nos resistimos a abrazar esta realidad, este cambio, y esto no me deja seguir avanzando en mi día a día. Y Tal que la cual. única manera que pudo para que eso se resolviera es que todas las emociones, incluyendo ansiedad, porque ya se abrazan allí, y yo dije así como que, claro, aquí está la integración de esta experiencia. Como que es importante que, yo siempre digo, no, a veces muchas personas patologizan su experiencia de vida. ¿En qué sentido? Tengo ansiedad. Y, y cómo la describen o cómo la utilizan es avasallante, como que hay una evitación de la ansiedad. No, me estoy poniendo ansioso, y yo digo, espera, que tal vez eso te está queriendo decir algo. Tal vez la ansiedad también tenga un espacio en ese control de vida, porque está. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a esconder? No la vas a mostrar. Vas a hacer lo que la ansiedad hace con las emociones. Espera, porque la ansiedad no es que sea lo peor del mundo. Ella se vuelve parte. Sí, a mí me gusta mucho utilizar la analogía con mis consultantes de las fórmulas que has tenido para funcionar en el mundo. Ujú. ¿Sí? Que digamos que hasta este momento de tu vida tú has tenido una fórmula para relacionarte con el mundo. Y digamos que esa fórmula obedece a esa imagen de Riley siendo niña, a esa imagen de Riley buena. Y cuando llegamos a crisis, que muchas veces la gente llega a consulta con crisis debido a que les está pasando algo que ya no están logrando manejar a través de sus manos y dicen, ya, bueno, necesito ayuda. Entonces, justamente es un momento para decir, bueno, es necesario ampliar esa fórmula. Y ampliar esa fórmula implica ampliar esa imagen del yo. Incorporar, y ahí tomo lo que tú decías de que eso es el proceso psicoterapéutico, y ampliar la imagen que tengo de mí y reconocer otros recursos que quizás pensaba que eran malos. Por ejemplo, la gente muchas veces dice, no, yo no puedo ser agresivo. Claro, pero la agresividad en un contexto específico puede ser muy funcional. La agresividad en un momento puede ser la que te lleva a decir, epa, ya va, yo no me aguanto más esto, ¿qué pasó? Y que resulta totalmente funcional y adaptativa al contexto que estás viviendo. Y si no la tienes integrada, entonces simplemente siempre te van a estar sobrepasando tus límites. Entonces, el poder ampliar esa fórmula me permite integrar otros recursos que están en tus experiencias de vida seguramente o probablemente, muy probablemente, y que empiezan a ser parte de ti ya de una forma consciente. Y eso amplía las respuestas, capacidades de respuesta que tienes ante el mundo. ¿Sabes que tu ejemplo me lleva a tomar una parte de la película? Y es que mira quién se queda con enojo. Se quedan con enojo ese amigo que encontraron en esa otra parte oculta que tiene la capacidad de explotar. El bolsito. El Que tenía bolsito dinamita, que que tiene tenía dinamita. dinamita se queda con enojo. Entonces, describiendo lo que describe, es así como que el enojo es muy importante también porque nos permite colocar un límite. Y, Es que a eso voy, a la función agresiva. Porque claro, mira, la función agresiva es desde el simple hecho de morder. Pues tenemos uñas. Nosotros tenemos una función agresiva. Pero obviamente de manera social, la malinterpretamos o la confundimos con la violencia. Claro. ¿Ves? La agresión es la función, es biológico y también nos sirve para establecer límites, ¿ves? Sí. y Para saber decir que no, para jugar fútbol. A veces incluso al tener sexo estamos haciendo uso de la función agresiva. Sí, incluso claro, en la ola así. gestáltica, porque ese término viene de la gestal, se Mm, habla de que la función agresiva nos ayuda a masticar, pero se refieren también a la capacidad que tenemos de digerir. mm. Es decir, que yo no me trago una creencia sin antes cuestionarla, sin antes pasarla por mi filtro. ¿Sí? Y por eso ya se hablan de introyecto. El introyecto sería una creencia fija que no está digerida, rígida. Entonces, cuando la función agresiva te permite hacer ese cuestionamiento también. ¿Sabes qué? Dijiste algo que hace que abra un viaje. Y es que los introyectos son necesarios. Claro, marico. Los introyectos son necesarios porque yo ahora, viendo que, yo lo comentaba con mi pareja, hay distintos tipos de aprendizaje. Tú y yo, a nuestros hijos, lo más probable es que le paguemos los estudios, pero yo no soy ese profesor, yo no soy ese docente que le da esa herramienta para la vida. Yo lo acompaño en ese proceso académico, sí, pero mi aprendizaje con mis hijos es enseñarles a cómo funciona el mundo desde como yo lo entiendo. Y ahí les doy introyectos. Mm. Ahí les doy estas herramientas, estas creencias que yo tengo, que para mí me da una sensación de seguridad, de que te estoy dando este aprendizaje mío. A veces
sabiendo que este aprendizaje tiene sus limitaciones, que este aprendizaje no calza contigo, pero te lo doy y en un futuro tú le vas a dar tu forma, pero yo te tengo que dar algo. Yo te Y es tengo que dar... inevitable. Y es Es inevitable inevitable que no ¿me le des. entiendes? ¿Qué, marico? entiendo. Mira, yo por lo menos cuando tengo que trabajar introyectos, que reforzando la definición, introyectos son aprendizajes heredados de los padres, que determinan nuestra manera de ver el mundo. ¿Ves? Yo me levanto y me cepillo. ¿Ves? Yo tengo que comer con la boca cerrada. Las mujeres no dicen groserías, etc. Y que es una manera de trabajar las creencias que también vemos en las películas. Ujú. Entonces, cuando yo le digo a un consultante, mira, estos son algunos introyectos, como que en algún momento a ti te sirvieron en tu vida, fórmula, pero que en este momento no te está funcionando. Entonces, fíjate que Riley tuvo que empezar también a desestructurar tu rigidez y que eso es estructural de la felicidad. Porque fíjate cómo era la estructura de la personalidad. Que a pesar de desorganizada, fíjate cómo trataba de mantener todo el equilibrio, todo el balance. Y que al momento en que experimenta este trastorno de pánico, esta misma flexibilidad le permite empezar a hacer contacto a nivel sensitivo. ¿Ves? Ahí es cuando ella también busca esa manera, ese yo que en este peo se estaba armando, pero que por otra parte es el mismo proceso de autorregulación, debido a que al momento en que decidimos soltar algunos introyectos, empezamos a integrar otras cosas y eso también es crecimiento. Claro, Exacto, hay una creencia, la exacto. vuelves tuya, en base a la comprobación, en base a lo que sabes, lo que aprendiste en ese momento, la Tal vuelves cual, tuya. tal cual. Y para mí ahí está la diferenciación, ¿no? El introyecto es necesario porque es inevitable, diría yo, pero luego tienes que hacerlo tuyo. Y desde ahí ya no se vuelve un introyecto, ya se transforma en otra etapa de tu vida, en una creencia que puede ser adaptativa y flexible, y ahí destaco eso. Y en eso que estás diciendo tú de último, yo me voy en una bola interpretativa respecto a esa situación, en la que Riley tiene su ataque de ansiedad, su ataque de pánico, y bueno, está la ansiedad controlando la vaina hasta que se estanca y sabe que no puede manejarlo. Y logran romper la imagen que tenía de ansiedad, intentan poner la otra y tampoco funciona, y ahí es donde la alegría la quita y se construye una nueva identidad de Riley. Y en ese momento ninguna emoción, que lo decías tú hace rato, ninguna Ajá. emoción está tomando el control. Y ahí está un estado contemplativo. Y ese estado contemplativo es una clave para manejar el episodio, la ansiedad en sí misma, para regular la ansiedad. Es prestarle atención a los sentidos, prestarle atención al tacto, al olor, a lo que observas, a lo que oyes. Y es lo que se muestra muy bonito en la película. Y eso me encantó también como de esos detalles. Sí, Como la mano, ella empieza a la tocar el vaina, ahí en el... banquito, ¿sí? Empieza a concentrarse en su respiración. Y entonces ahí Cierra simplemente los está ojos. contemplando un estado de serenidad. Y ahí yo digo, eso es demasiado importante. Ese momento de serenidad, de contemplar, de observar, de sentir, es como un ancla súper valioso para el manejo de cualquier emoción. Claro que sí, Pues- y que la película te lo muestra bien. La película lo muestra y uno como especialista de la salud mental certifica que sí, certifica que es una herramienta y que es una estrategia para poder acompañar un proceso difícil en algún momento, como darle otra información a tu realidad en ese momento, a tu cuerpo, desde los sentidos y no tanto desde lo otro que está ocurriendo en ti, como también saber dónde focalizas tu atención al momento de una crisis. Pero también quiero bajar el ideal de que eso no es algo que una persona se le ocurra solo. Claro. Eso no es, a Riley se le ocurre solo porque, ajá, es parte de la película. Te están dando un Pero mensaje. momento, te están dando un mensaje, te están Ve dando al algo que psicólogo. funciona. Te están dando algo que funcionan como, ok, sí, pero no es algo que a uno se le ocurra solo. Y es ahí donde yo digo así como que tal vez en esta volada de la película, ese preciso momento de confusión, de no saber qué hacer, fue lo que la llevó a ella a hacer esto. Quiero sacar el concepto de que es una herramienta. Muchos de nosotros tenemos ciertas conductas cuando estamos descompensados. Y son conductas que nacen desde algo de que me regulo hasta instintivamente o intuitivamente. Como por ejemplo, hay niños que mueven su cabeza, hay niños que de cierta forma, niños y niñas que de cierta forma buscan un lugar más tranquilo, donde nadie los vea, o el adulto a veces como que dice, necesito salir a caminar.
necesito aire, necesito expansión. A veces uno mismo intuitivamente tiene una manera de regular sus emociones que no necesariamente es esa, pero que muchas personas no lo logran identificar. No saben por qué hacen eso en ese momento. Claro. Pero ¿Por qué la- se expresa eso en la vida de uno en una circunstancia así? Entonces, y en ese sentido, haciendo contacto con los estímulos del presente, es decir, yéndonos a lo sensitivo, es como tú puedes aprender a manejar la ansiedad. ¿O es una manera de aprender a manejar la ansiedad? Es una manera yo diría, sí, dejemos manejar la ansiedad, pero no desde no desde un paso, esto me da ansiedad, esto no. Es una manera de regular al momento que hay un desborde. Claro. Porque hay una manera de manejar la ansiedad que es incluso antes de sentirla. Como que sé que esta situación me genera ansiedad, entonces no me expongo a eso y no siento la ansiedad. ¿Ves? Hay como distintos estados de nosotros o etapas para manejar la ansiedad. Esa específica era una situación de desborde. Exacto. Y aplica porque, insisto, lo sensitivo a veces nos saca de aquí, como de Ujú. este pensamiento que está ocurriendo en nosotros constantemente. Claro, Claro, hay yo muchas ahí- herramientas. Yo ahí le meto también un umbral del dolor. ¿Ves? El cómo también el miedo, podría decirse. Sí, el miedo. Yo creo que eso lo manejaría el miedo, ¿no? ¿Qué cosa? El ¿De qué estás umbral del hablando? dolor. No, Del dolor emocional, ¿sabes? yo creo que pueden estar vinculados al miedo, puede estar vinculado a la ansiedad, pero el umbral del dolor es el umbral del dolor, ¿me entiendes? Eso es más fisiológico. Claro, Porque porque lo al otro, final el son las miedo y la mismas ansiedad, vías. claro, porque el miedo y la ansiedad más bien es una respuesta como evitación a eso. Mm. Que a veces ni Mm. siquiera se está sintiendo, pero mi Y ansiedad está. hace que Pero, yo la le dé ansiedad, fuerza. pero eso es la ansiedad, exacto. Claro, exacto. Pero importante, como para dejárselo también al público, de que hacer contacto con los sentidos, es decir, irnos por el focalizar nuestra atención a lo sensitivo, es un ejercicio para el manejo de la ansiedad. Incluso desde la ansiedad de esta base, porque esto también sigue siendo ansiedad. Puede ser protegida, puede ser una ansiedad más sana. Entonces, de repente, coño, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a salir a las 3 de la mañana a la calle? Que me puede pasar algo, ¿ya? Ujú. Pero que eso no deja de ser ansiedad. Pero ante de repente un episodio de pánico, una dificultad para manejar la ansiedad, cuando de repente sentimos un dolor en el pecho, es importante hacer contacto con los sentidos. Es como esa intervención de contacto con los sentidos que me aterriza y hace que mi atención escape de todos los pensamientos catastróficos o de una visión catastrófica acerca de las cosas. Que era cuando de repente Riley estaba diciendo todo lo que pensaba que iba a pasar. Ujú. ¿Ves? Pensamientos catastróficos, un signo de que esta es la ansiedad y que en la medida en que esto se va vinculando más con mi entorno, con mi realidad, es decir, en la medida en que siempre o en que es más seguido cómo la ansiedad está manejando ese tablero, es también cómo va a empezar a desbordarse y que ahí tenemos que hacer ese ejercicio. Ujú. Tratar de manejar la ansiedad desde el contacto. Y yo rescato, fíjate, en esa escena posterior a al ataque de pánico, que ella logra estar en este estado contemplativo. Fíjate cómo luego entra, que no dicen ese nombre, en este estado de flow. Ujú. Y que eso lo logra gracias al estar contemplando, al conectarse con el presente. Y eso a veces lo olvidamos, porque funcionamos y nuestra sociedad nos refuerza mucho a la anticipación, a prepararnos, a planificarnos y a desconectarnos de lo que estamos haciendo. Pero el conectarnos es una herramienta tan fundamental y tan importante que, bueno, ella entra en este estado y ya ahí el juego no está haciéndolo porque tiene que ser buena, ya no lo está haciendo porque tiene que anotar el gol o porque tiene que quedar en el equipo, ahí está jugando, disfrutando del juego. Bueno, Y eso a veces se nos olvida. el flow es otro estado de conciencia. Es otro estado. Bueno, ahí podemos también hablarlo mucho, Sí. pero es un estado que puedes lograr estando presente y disfrutando, conectándote con lo que estás haciendo. Y eso se hace trabajando el área de la atención. En la medida en que más inviertas tu atención a los estímulos del presente, vas a poder disminuir más el cómo la ansiedad siempre está aquí. Siempre estamos pensando, siempre estamos atentos a ese pensamiento catastrófico. En cambio, focalizando la atención en vez de acá hacia acá, podemos conectarnos y podemos llegar más a estos estados de flow que no solamente se dan cuando jugamos, sino que también se puede dar cuando estamos teniendo relaciones sexuales, cuando tenemos sexo o hacemos el amor con nuestra pareja, cuando estamos de repente leyendo un libro, pero siempre se ve más ante cierto tipo de actividad física este estado de conciencia y es gracias a la atención.
Así que no joda. Y bueno, eso fue intensamente por Ay, aquí huevona. en Si Lo Cogía. Por aquí está psico.canga. Comenta, si tienes alguna opinión, deja tu comentario. Y Por aquí, allá, Andrés Rufino, en donde si en algún momento necesitas una atención, consulta psicológica, puedes escribirme sin ningún problema. Y aquí, Franklin Zorrilla, bebé. No dejes de suscribirte a Si Lo Cogía Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!